La paz de Cristo para todos. Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Saludo, amén. Como dijera el apóstol Pablo, deseándoles gracia, misericordia y paz en el nombre de Jesús. Vamos a meditar en la Escritura. Qué bueno que usted que está ahí a través de la pantalla pueda abrir su Biblia en el libro de Josué. Gloria al Señor, capítulo 24. Libro de Josué, capítulo 24, a partir del verso 14. Gloria al Señor Jesús, dice así: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor, que nos dé palabra en esta hora, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Cristo Jesús, Dios maravilloso, aquí estamos delante de ti en esta hora, esperando en tu bendición, esperando en tus promesas, oh Dios del cielo, conforme a tu propósito y a tu voluntad y a nuestra necesidad. Danos palabra de gracia, palabra de sabiduría, Señor. Dame inspiración y revelación para tu pueblo. Unge los oídos de cada uno de mis hermanos, de todos los oyentes, para que esta palabra penetre con poder, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Aleluya, y pueda producir un fruto especial. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Cuando uno piensa, hermano, en la vida de Josué, cómo Josué permaneció todo el tiempo al lado de Moisés, aprendiendo, gloria al Señor Jesús, sirviendo a nuestro Dios, escuchando la palabra y teniendo tremendas experiencias con Dios, y también yendo a la batalla. Y pensando en el pueblo de Israel, para aquella época, Josué ya no era un niño, ya no era el mismo adolescente que fue enviado a reconocer la tierra 40 años atrás. Ahora es un hombre responsable, un hombre que tiene una intimidad con su Dios, pero está viendo al pueblo de Israel en una decadencia, en una crisis social, una crisis política, una crisis espiritual, una crisis familiar. Y cómo los hogares allá en Israel iban en declive y se estaban apartando de Dios y estaban siendo entregados en las manos de sus enemigos, y cada vez eran atacados y atacados por su enemigo. Bendito el nombre del Señor. Y cómo el pueblo de Israel iba olvidando la palabra que Dios les había dado, porque Dios le había dicho, hermano, al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, les había dicho que no apartaran de su boca la palabra. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Pero el pueblo no guardó esa palabra. Dios les había dicho, hermanos, que ellos debían enseñarle la palabra a sus hijos, en la casa, en el camino, en el día, en la noche, en la mañana, en la tarde. Les había dicho que escribieran la palabra en los dinteles de la puerta, en las paredes, que la palabra suya abundara en todo lugar. Pero los israelitas parece que olvidaron eso. Y ahora se estaba levantando una nueva generación. De hecho, la generación que salió de Egipto pereció en el desierto. Ahora estaban a la conquista una nueva generación, unos jóvenes con otro pensamiento, con otras ideas, con otro sentir. Ahora iban a la conquista y Dios les había hablado también a través de Josué. Ya no está Moisés, ya no está ese líder, ya no está ese guía. Ahora Dios establece otro líder, otro hombre. Pero el pueblo de Israel comienza a alejarse y esta nueva generación parece que no conoce muy bien a Dios, aunque escucharon las obras portentosas de Dios, sus milagros, cómo Dios los sacó de Egipto y ellos fueron testigos de cómo Dios los sostenía en el desierto. Pero después de ellos ahora venía otra generación más, y cada generación que iba pasando iba desconociendo la palabra de Dios, iba desconociendo su propósito y su voluntad. Uno mira hoy en día, hermano, la iglesia, las familias, los hogares. Uno mira esta época, cómo el mundo está en colapso, cómo el mundo está decayendo cada vez más, está más degradado, hay más pecado, hay más maldad, hay más desigualdad. Cómo el mundo cada día pierde y pierde más y más el sentido de la vida. Cuántas personas ya no quieren vivir. Y todo eso lo está viviendo nuestra familia. Todo eso lo están viviendo los hogares cristianos. Todo eso ahora lo están sufriendo nuestros hijos. Y Josué entonces confronta al pueblo. Josué se para delante del pueblo y le dice a toda la nación que teman a Jehová, que vuelvan a sus caminos, que reconozcan su palabra, que no se olviden de Dios, que no se olviden de su ley. Porque lo único que le da sentido a la vida es la palabra de Dios. Y les dice a ellos que deben escoger a quién le quieren servir, si a los dioses de los amorreos o a Jehová, el que los sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, lleno de gracia y de misericordia, los sacó de Egipto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora los confronta y les dicen: ustedes tienen que mirar si van a abandonar a Jehová, si van a ir tras los dioses paganos, o van a volver a la palabra de Dios, o van a restaurar su relación con Dios como nación. Pero indiferentemente de lo que ustedes escojan, les dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo estoy dispuesto a servirle a mi Dios. Y Josué estaba seguro de su familia, porque él sabía lo que les había enseñado, él sabía lo que había sembrado en el corazón y en la vida de sus hijos, de su esposa, de su familia, seguramente sus nietos. Ya Josué era un hombre avanzado en edad, ahora tenía una gran familia, pero él estaba seguro de lo que les había enseñado, porque mire, hermano, en esta época de crisis,
En esta época que nos tocó a nosotros vivir, en medio de un mundo que está más perdido que nunca, en medio de esta época, lo único que marcará la diferencia en el corazón y en la vida de tu familia será la unción del Espíritu Santo que está en ti, que está en tu ser, lo que tengas de Dios en tu vida, lo que tengas de la palabra de Dios en tu vida. Pero no como una imposición a tu familia, porque el evangelio no es una imposición. Tú no puedes obligar a tus hijos a ser cristianos. Tú no puedes obligar a tu cónyuge a ser cristiano o cristiana. Pero tú sí puedes marcar una huella profunda a través del poder del Espíritu Santo en sus vidas, porque ellos, hermano, más que escucharte, ellos te están viendo y ellos están analizando todos los días tu comportamiento, analizan lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú eres, porque nadie te conoce a ti como te conoce tu familia, como te conocen tus hijos, como te conoce tu esposo, tu esposa. Nadie te conoce. Nosotros a veces en la iglesia tenemos una actitud, o en la calle, y todo mundo tiene un buen concepto de nosotros, pero ¿qué concepto tiene nuestra familia de nosotros? Parece que Josué estaba completamente seguro del testimonio que le había dado a sus hijos, del testimonio que estaba dando en su casa. Él estaba seguro de que en su casa también era luz, porque hay quienes son luz en la calle y tinieblas en la casa. Josué se propuso en su corazón ser luz en su casa, ganarse a sus hijos para Dios, ganarse a su familia para Dios. Pero eso lo logra uno, hermano, es a través del ejemplo, no de la presión, no del hecho de querer obligarlos. No es así, es con el buen ejemplo. Y que cuando tú le hables la palabra de Dios a tu familia, entonces ellos sepan y entiendan que eso está saliendo de lo profundo de tu corazón. Que cuando ellos te vean orando, te vean realmente en el Espíritu, invocando el nombre del Señor. Que cuando ellos te vean en el culto, te vean con completa reverencia, adorando y glorificando a Dios como debe de ser, no de cualquier manera. Porque a Dios se le adora es en espíritu y en verdad. No como los judíos que creían que a Dios se le adoraba en el templo. No como los samaritanos que creían que a Dios se le adoraba en el monte. No, el Señor le dijo a la mujer samaritana: Dios está buscando gente que lo adore. No importa si están en el templo, no importa si están en el monte, no importa dónde estén, que lo adoren de verdad, que lo adoren en espíritu y en verdad, con una vida transparente, con una vida que no tiene nada que esconder. Porque hay quienes tienen cosas ocultas en su corazón y eso lo saca Dios a la luz. Dios en cualquier momento va a mostrar las cosas y los secretos que hay en el corazón del hombre. Pero si tú, hermano, entras a la presencia de Dios, el salmista le dice a Dios: examíname, oh Jehová, y ve si en mí hay camino de perversidad. Muéstrame mis errores, aquellos que yo desconozco, y enderezaré mis pasos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nosotros tenemos que ganar a nuestra familia, hermano, no con regaños, no con cantaleta, no con presión, no estar obligando a nadie. No, los tenemos que ganar es con la gracia de Dios, es con la palabra de verdad, es con un buen ejemplo, mostrándoles respeto, mostrándoles consideración y sobre todo mostrándoles amor, porque nuestro Dios es amor. Aleluya. ¿Sabe? El apóstol Pablo le estaba hablando a los corintios en su primera carta, en el capítulo 12. Les está hablando de todos los dones espirituales. Les está hablando de los ministerios que hay.
dones de sanidad, dones de palabra, dones de ciencia, dones de profecía, dones de milagros. Pero cuando termina el capítulo 12, Pablo les dice: sin embargo, yo les voy a mostrar a ustedes algo mejor que todos los dones que puedan recibir. Y ese camino mejor que dice el apóstol Pablo es el amor. Si uno no se gana la familia con amor, hermano, con nada más se la va a ganar. Puedes predicar muy hermoso, puedes tener mucho conocimiento, saberte la Biblia al derecho y al revés. Puedes tener en tu corazón todo el conocimiento y el discernimiento. Puedes tener todas esas cosas, pero si tu corazón no hay amor, y sobre todo no hay amor para tu familia, tienes que tener amor para los tuyos. Tienes que tener, hermano, paciencia para los tuyos. Tienes que tener sabiduría para los tuyos. Tú no puedes tratar a tu familia de cualquier manera. Necesitas tener sabiduría. Y Santiago dice que si alguno es falto de sabiduría, que se la pida a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Necesitamos amor y necesitamos sabiduría. ¿Sabe, hermano? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si nosotros realmente en nuestro corazón tuviésemos sabiduría, tuviésemos temor de Dios, nuestros hogares serían ideales, serían ejemplares. Pero a veces cerramos los oídos para no oír la palabra de Dios. Cerramos los ojos para no ver el mandamiento de Dios. Y nos enfrascamos en nosotros mismos, en nuestras ideas, cuando la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. No te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Y dice el Señor: el que me ama, mi palabra guardará. Si en nosotros estuviera el temor de Dios, hermano, la sabiduría sería abundante y no tendríamos que estar discutiendo ni peleando con nuestra familia para que busquen a Dios, ni tratar de obligarlos. No, Dios nos daría a nosotros la palabra precisa en el momento preciso. Dios nos daría a nosotros, hermanos, la gracia para ganarlos, hermano. ¿Con qué? Con cuerdas de amor, dice la palabra de Dios. Por eso es que Josué estaba tan seguro de su familia. Por eso es que Josué confronta al pueblo de Israel y les dice: ustedes miren a quién le quieren servir, ustedes verán, finalmente cada cual tendrá que darle cuentas a Dios, pero yo decido servirle a mi Dios. Y yo estoy seguro que la manera como estoy llevando a mi familia, ellos también le servirán al Señor. Y por eso dice: yo y mi casa. En mi casa se alaba a Dios, en mi casa se glorifica a Dios, en mi casa se invoca el nombre del Señor, en mi casa se exalta y se pone en alto el evangelio. La palabra de Dios corre en mi casa y es glorificada. En mi casa no hay esas cosas, dice Josué. No hay gritos, no hay maldición, no hay injusticias, no hay cosas ocultas. ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué clase de cristiano eres tú, hermano? Tú no puedes ser luz en la calle y tinieblas en tu casa. Tú no puedes estar allá afuera en el mundo ganando almas para Dios y en tu hogar perdiéndose tu casa, tus hijos, tu familia, quizás tú mismo. Hay que pedirle sabiduría a Dios, hermano. Hay que pedirle a Dios que nos dé temor de Dios. Mire, hermano, hoy en día, a través de las redes sociales, y en esta época mucho más, que las redes sociales se volvieron más populares que nunca, porque parece que la ruta de escape para nuestros jóvenes y quizás para nosotros mismos, para nuestras familias, en esta época de crisis, han sido precisamente las redes sociales.
Y lo que tú le hablas a tu familia, a tus hijos, ellos escuchan algo diferente en las redes sociales. Ellos ven algo diferente en la televisión. Ellos ven algo diferente en la gente de afuera y ellos se confunden y ellos dicen, entonces, ¿cuál es la verdad? Lo único que marcará, hermano, la diferencia entre todo lo que tú les estás enseñando y entre lo que ellos están aprendiendo afuera será la unción del Espíritu Santo, la gracia de Dios que está en ti, el buen ejemplo. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos ven es lo que hay en ti, porque viven contigo. Porque están contigo, porque todos los días te escuchan y ven lo que tú haces, sea bueno o sea malo. Tenemos que tener de la presencia de Dios mucha sabiduría para levantar familias en esta época. Familias que quieran de verdad glorificar el nombre del Señor. Tenemos que ser personas que marquen la diferencia. Allá afuera, hermano, hay cantidad de religiones, hay cantidad de evangelios. Usted encuentra predicaciones de lo que usted quiera, argumentos para respaldar las más torcidas ideas, argumentos para fundamentar pensamientos que uno diría, Señor Jesús, ¿qué es esto? Para todo hay argumento. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la verdad de Cristo. Y si nosotros permitimos que esta verdad de Cristo fluya dentro de nosotros, hermano, entonces todos los que estén a nuestro alrededor se van a beneficiar de la bendición de Dios. Te bendeciré, le dijo Dios a Abraham, y bendeciré a los que te bendijeren. Y Dios le prometió que iba a bendecir todo lo que él iba a hacer, que iba a bendecir a su familia y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, o sea, todas las familias que crean en Dios, así como creyó Abraham, recibirán bendición del cielo, porque Abraham supo creerle a Dios. Le creyó Abraham a Dios, siguió Abraham su familia por los caminos del Señor, al punto que cuando Dios llamó a Jacob, Jacob iba huyendo de su hermano porque lo iba a matar, iba huyendo. Y por allá se encontró con Dios en un lugar llamado Betel. Y Dios le habló. Y Dios llamó a Jacob y le dijo, Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Dios no le habló a Jacob de otra manera. Se le presentó como el Dios de su padre. Dios pudo haberle dicho muchas cosas para convencer a Jacob, pero lo único que le dijo es, yo soy el Dios de tu padre. ¿Será que si Dios quiere tratar con nuestra familia ahora, Dios podrá presentársele a nuestros hijos y decirles, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de tu madre? Sí será, hermano, que nuestra familia ha visto la obra de Dios en nosotros. Sí será que Dios, hermano, ha hecho una obra tan grande y nosotros hemos permitido que esa obra se realice y que nuestra familia la vea. Dios ha querido hacer cosas grandes en tu vida. Dios ha querido hacer cosas maravillosas en tu vida. Pero ¿dónde está el fruto de ello? ¿Dónde está ese corazón sensible que ha permitido que la palabra de Dios produzca ese fruto glorioso? Jacob tenía un concepto tan alto de su padre. Jacob tenía un concepto tan maravilloso de su padre Abraham, que inmediatamente creyó en Dios y le entregó la vida al Señor y dijo, si tú eres el Dios de mi padre Abraham, entonces mi vida es tuya, porque mi padre es un hombre ejemplar, mi padre es un verdadero cristiano. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Dios ha sembrado en nuestra vida cosas maravillosas, pero a veces nuestro fruto. Vea, hermano, el capítulo 5 de Isaías dice que el Señor tenía una viña. Y dice la palabra de Dios que Dios preparó esa viña, la despedregó, la limpió, la cercó, sembró en ella semillas especiales, escogidas, puso en la mitad una torre y también puso en ella un lagar. Y dice la Biblia que Dios estaba esperando que diese uvas dulces, y dio uvas silvestres, o sea, uvas amargas. Qué tristeza, hermano, que Dios haya sembrado cosas maravillosas en nuestra vida y nosotros estemos dando un fruto amargo. Que usemos la palabra de Dios no para el bien, sino para amargarle la vida a los demás. La palabra de Dios no es para amargarle la vida a nuestros hijos o nuestra familia, para presionarlos y estarles echando de cara la palabra de Dios y nosotros haciendo algo diferente. No, nuestros hijos y nuestra familia, ellos ven lo que hay de Dios en ti. Ellos saben que la palabra de Dios es verdad, pero nosotros a veces la afeamos. A veces la minimizamos, a veces pisoteamos la palabra y nuestra familia se cansa de ver eso. Pero si de verdad, hermano, en nuestra vida hay un verdadero arrepentimiento, si nosotros sabemos caminar en santidad, si nosotros tenemos temor de Dios en nuestra existencia, hermano, en verdad el fruto del Espíritu Santo ha de florecer, hermano, ha de crecer, ha de brotar, hermano, en tu vida, y tu familia lo va a ver. Y no importa qué edad tengan ellos entenderán que el Dios nuestro es real. Vea, hermano, a nuestros hijos muchas veces por allá amigos de otras religiones les hablan del evangelio y lo que ellos dicen es: no, el día que yo me entregue al Señor iré a la iglesia de mi papá, iré a la iglesia de mi mamá, porque ellos saben que aquí está la verdad, aun cuando de pronto no les hayamos dado el mejor testimonio. Pero si en algún lugar nosotros tenemos que dar testimonio, es en nuestro hogar, es en nuestra casa, es en medio de los nuestros. La Biblia dice que si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y no solamente está hablando económicamente, está hablando de proveer que la palabra de verdad, un testimonio de verdad, un hogar donde hay respeto, un hogar donde hay comprensión, un hogar donde hay temor de Dios, un hogar donde hay amor, un hogar donde hay sabiduría, un hogar donde la palabra de Dios abunda. Y si eso es lo que sucede en tu hogar, entonces tranquilamente puedes levantarte y decirle al diablo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y decirle al mundo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es una casa de cristianos. Aquí se glorifica el nombre de Jesús. Aquí el Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro. Aquí en este hogar hay salvación. Aquí en este hogar hay vida eterna. Y si no es así, entonces dobla tus rodillas y dile al Señor Jesucristo: aleluya. Y dile al Señor Jesucristo que obre en tu corazón conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús.